es que siento que me estoy alejando de mi hijo cada vez que suceden sus malas conductas. No sé cómo manejarlo. Ay, es que la verdad, cada vez me estoy sintiendo más desconectada de mi niño cuando suceden sus malas conductas, porque en realidad no sé cómo corregirlas. Entonces, siento que eso está poco a poco arruinando, fracturando nuestro vínculo. ¿Qué puedo hacer? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. Siento desconexión con mi niño por sus malas conductas. ¿Qué hago? ¿Desea la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube. Ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno. Para iniciar, y que tú y yo estemos en la misma página, ¿a qué me refiero cuando digo que siento desconexión de mi niño? ¿Qué es importante? Es importante que te des cuenta que cuando hablamos de desconexión, es importante que sepas que la conexión es una necesidad fundamental del cerebro. Y normalmente lo que tienden a buscar tus niños, tus adolescentes mucho, porque su cerebro está especialmente inmaduro, es esa seguridad y esa conexión. Cuando ya esa seguridad ha sido suplida, que es en esta parte basal o baja del cerebro, ese cerebro reptil o reptiliano que llamamos, la siguiente necesidad que busca satisfacer es esa necesidad de conexión, ¿sí? Que está aquí. Es ese estado límbico, ese cerebro límbico, ese cerebro emocional que busca satisfacer esa necesidad de conexión. Cuando entonces el cerebro de tu niño no siente, digamos cuando tiene 10 años o menos, no siente satisfecha esa necesidad de conexión, es decir, no se siente visto, amado, valorado, respetado por ti, que eres, digamos, su principal figura de cuidado, o su cuidador primario, pues ahí es cuando aparece esa desconexión, esa sensación de desconexión, ¿sí? En tu niño. Ahora, ¿qué es importante? En ti, digamos que el cerebro tiende a madurar desde los 25. El cerebro tiende a terminar de madurar o de formarse alrededor de los 25 años. ¿Qué es importante entonces? Cuando tú sientes desconexión de tu niño, es decir, no te sientes visto, amado, valorado por tu niño, en muchas ocasiones sucede porque está roto o está comenzando a fracturarse ese vínculo. Entonces sí es importante entender que cuando hablo de que sientes esa desconexión de tu niño, es que sientes que, digamos, no hay un vínculo fuerte, o hay un vínculo fracturado, o hay un vínculo débil con tu niño. Y esto sucede mucho cuando ese niño a veces tiene esas malas conductas, porque creemos a veces erróneamente que lo hace a propósito, lo hace por enojarme, lo hace por ponerme de mal genio, lo hace por querer eh, algo, lograr algo que le dé algo, que digamos acceda a algo que me dice, ¿sí? Entonces, cuando sientes esa desconexión con tu niño, sucede que ahí está, digamos, corriendo riesgo o debilitándose ese vínculo, ¿sí? Importante entender esto y por eso quise iniciar por ahí. Ahora, vamos a hablar entonces hoy en este espacio a través de esto de 3 claves. Clave número 1 entonces. ¿Qué situaciones generan desconexión en la crianza? ¿Qué es importante? Y esto lo tomo mucho de preguntas que, digamos, constantemente estoy respondiendo. Una situación, digamos que vamos a agruparla en varios grupos. El primer grupo de situaciones que siento que generan esa
desconexión en la crianza, que haga que sientas tú esa desconexión en la crianza es, ok, cuando se percibe que hay una mala intención detrás de ese niño con su conducta. Es decir, erróneamente creemos que muchas veces esos niños deciden o no portarse mal. Y como te he dicho en muchos momentos, su cerebro no tiene la madurez para elegir tener ciertas conductas u otras, ¿sí? Simplemente las tienen. Para ellos no son ni buenas ni malas. Las tienen porque en ese momento buscan cumplir una función. Evidenciarle a ti, que eres su cuidador primario, que hay una necesidad sin satisfacer, evidenciar que tal vez algo les está costando, ¿sí? Entonces, ¿por qué, digamos, en ocasiones percibimos que esos niños se portan mal o tienden esa forma de conducta malcriada a propósito? Porque viene muy de la forma en la que nosotros fuimos criados. Creemos que es una elección de ese niño, pero no es así, ¿sabes? Importante, digamos, tener eso en cuenta. ¿Qué otro grupo de situaciones siento que generan desconexión en la crianza? Cuando lo tomamos como digamos, una afrenta personal en mi contra directamente. Es decir, que mi niño no quiere dormir, no quiere comer, no quiere hacer la tarea, no quiere bañarse, no quiere ir al colegio, no quiere hacer cualquier cosa, o lo hace de una forma muy opuesta a lo que tú querías, lo que tú esperabas, simplemente por hacerme enojar. ¿Cuántas veces te ha sucedido eso? Tengo muy presente cosas que me preguntan de esto, por eso quise traerlo hoy acá, que me dicen, ay no, Gina, lo que pasa es que mi niño no va a bañarse porque sabe que en algún momento no voy a decir nada y no voy a poder lograr que se bañe y le voy a dar lo que quiere. No es que lo sepa, no es que lo haga a propósito en contra tuya, sino que en realidad, si tiene esa mala conducta, esa conducta difícil, esa conducta que a veces llamamos desobediente, que no te hace caso, digamos que desde la mirada de nosotros adultos es, ay no, es que lo hace por hacerme enojar. Pero desde la mirada de tu niño, digamos que, igual que en la situación anterior, no tiene la madurez para pensarlo así, ¿sí? Sino que tal vez le está costando transitar por alguna situación, tal vez alguna habilidad que todavía no tiene, que necesita aprender, tal vez hay alguna habilidad que todavía necesite reforzar para desenvolverse mejor en las situaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué otras situaciones siento que generan desconexión en la crianza? Cuando muchas veces nos dejamos guiar por opiniones de otras personas que están un poco desinformadas en temas de crianza respetuosa, podemos decir, en lugar de guiarnos por las señales o las migajas o las pistas que nos dan las malas conductas de los niños. ¿A qué me refiero? Tu niño no quiere comerse las verduras. Entonces viene una amiga y te dice, ay no, Gina, es que en realidad si eso pasa en mi casa, le doy con el cinturón y listo. Sí o sí, se come las verduras, quiera o no quiera. Entonces, por poner a escuchar, a atender esas opiniones desinformadas, porque ya hemos dicho que el objetivo no es tratar de controlar a esos niños, sino el objetivo es, ok, las malas conductas son, podríamos decir, como esa pista inicial que nos va dejando migajas que nos, si vamos descifrando poco a poco, entenderemos qué sucede detrás de esa mala conducta, ¿no? Pero claro, si yo me enfoco en escuchar, atender, aplicar lo que me dicen esas otras personas que están desinformadas, pues no hacemos nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a desconectar mucho más de tu niño, porque va a alimentar también mucho, como en el grupo de situaciones pasadas, esa mirada adulta, desconectándote de
desde el lugar de tu niño qué está sucediendo, ¿sí? Importante tener eso en cuenta. Ahora, clave número 2. ¿Qué relación hay entonces entre esa desconexión y esas malas conductas? Digamos que desde esa mirada adulta de nosotros me he dado cuenta que hay muchas mamás, muchos papás, muchos cuidadores primarios que, como hay malas conductas que les cuesta manejar, llámese que su niño todo el tiempo les dice no quiero, o es grosero, o empuja, o rompe, o no hace las cosas, en fin. Es decir, cuando tienes las malas conductas, muchas veces implica un desafío extra para mí de adulto, porque tal vez en situaciones anteriores he tratado de corregir esa mala conducta y no he podido. He tratado de corregirla y no he podido. Y estoy en ese círculo vicioso desde hace un tiempo en el que no sé cómo resolver esa mala conducta que tiene mi niño, ¿no? ¿Y por qué aparece entonces esa desconexión? Porque muchas veces creemos, no, ya no, he tratado de hacer todo y más para resolver esa mala conducta, para poder corregir esa mala conducta, ya no he podido lograrlo, entonces la ignoro, la rechazo, ¿sí? Hago de cuenta que no sucede. Y esto es supremamente fuerte. ¿Por qué? Porque en muchos momentos no nos damos cuenta que no es solo que ignore la mala conducta de mi niño, sino que en realidad estoy ignorando a mi niño cuando tiene esa mala conducta. Y esto es súper fuerte porque en muchas ocasiones cuando ese niño, por ejemplo, está teniendo una pataleta, ¿no?, en el centro comercial, y yo lo ignoro, estoy ahí con el celular. Y le digo, no, cuando te calmes, ahí sí te atiendo. Pero claro, tu niño todavía no tiene la capacidad, tal vez cuando está en esos primeros años de vida, de regular solo sus emociones. Te necesita a ti, que eres el otro, para poder regularlas. Entonces muchas veces por eso es que tiene esa mala conducta y comienza a escalarla más. Si estaba gritando, grita más duro. Si estaba haciendo pataleta, hace una pataleta más fuerte. Si estaba jalándote la ropa, el pantalón para que lo atendieras, tal vez te la jala más fuerte. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, como estás desconectado, ¿sí?, de ese momento difícil que está pasando tu niño, su cerebro le dice, ok, tengo que escalar mi conducta o mi mala conducta para que ese cuidador primario me atienda y me ayude a resolver esto que está pasando. Y mira lo fuerte que es esto, porque muchas veces podemos prevenir, podemos evitar que llegue a escalar esa conducta si yo trabajo en conectar con mi niño, en hacerlo también sentir conectados. Es decir, si ambos logramos sentirnos conectados con el otro. Pero claro, si yo lo ignoro en ese momento y le digo, no, no te voy a atender hasta que dejes de portarte así o hasta que dejes de hacer pataleta, automáticamente mi niño comienza a sentirse desconectado, yo comienzo a desconectar a mi niño y eso comienza a debilitar el vínculo, ¿sí? Importante tener eso en cuenta, ¿listo? Clave número 3 entonces. ¿Cómo puedes entonces lograr despedirte de esa desconexión entendiendo la raíz? Ahora, ¿de dónde viene que a veces creamos que hay que desconectarnos de ese niño, hay que alejarnos, hay que ignorarlo, hay que rechazarlo cuando tiene esas malas conductas? Quiero invitarte a reflexionar de una forma muy amorosa. ¿Cómo fue tu infancia? Recuerda qué te han dicho o qué recuerdas cuando tenías esas malas conductas. ¿Sientes que ese cuidador venía a atenderte o, por otro lado, se alejaba de ti, se desconectaba de ti, te ignoraba, te rechazaba? Es importante entender esto porque no podemos ser conscientes de esto hasta no transformarlo, y para poder transformarlo hay que entender la raíz, y muchas veces esa raíz de caer en alejarnos, rechazar, ignorar, es decir, desconectarnos de ese niño cuando tiene esas malas conductas, es porque desde ese lugar crecimos, ¿no? Fuimos ese niño que en algún momento también vivió eso. Entonces, claro, cuando estamos criando a ese hijo o a esa hija que está en su infancia, en automático muchas veces se disparan esos botones que aplicaron conmigo, ¿sí? Entonces, sí es importante entender esto porque
viene de ahí, ¿sí? Ahora, siendo conscientes de esto, ¿cómo podemos despedirnos de esa desconexión? Yendo a la otra cara de la moneda. Es decir, alimentando diariamente tu niño, tenga o no malas conductas, esa conexión. Que tu niño se sienta conectado y tú también que te sientas conectado con tu niño, ¿sí? Que ambos nos sintamos conectados uno con el otro. Yo con mi niño conmigo, ¿sí? Comparte tiempo de calidad con tu niño. Independientemente, digamos, de la actividad laboral que realices o a lo que dediques tu tiempo diariamente, dedica inicialmente 15 minutos, media hora a compartir con tu niño. Revisa en qué momento del día te queda mejor, en la mañana, en la tarde, en la noche, para alimentar esa batería emocional de tu niño y tuya. Digamos, alguna actividad que te guste compartir con tu niño. Leer un cuento, rezar juntos, tomarse un chocolate caliente, eh, jugar un juego de mesa, pintar juntos, ir juntos al parque, en fin, ¿sí? Que te cuente cómo estuvo su día y tú contarle cómo estuvo el tuyo. Y asimismo, cuando tenga esas malas conductas, recuerda que el foco inicial no es buscar corregir o redirigir esas malas conductas, sino primero alimentarse en esa idea de conexión. ¿Por qué? Porque en ese momento el cerebro de tu niño, ya te lo he dicho varias veces, no está en condiciones de escuchar todas las indicaciones que quieras decirle, tampoco está en un momento de poder atender o entender qué estuvo bien, qué estuvo mal, porque su cerebro todavía, digamos, está muy abrumado, podríamos decir, ¿sí? Sino en ese momento necesita sentirse visto, sentirse amado, sentirse conectado, y en ese momento, pues, alimentar esa necesidad de conexión es fundamental. Hacer algo que haga que tu niño se sienta visto, amado, conectado, valorado, respetado por ti, teniendo en cuenta contacto físico, contacto visual, un momento de juego y de juego y de diversión, donde en realidad puedan compartir y que ahí sí ya pueda sentir tu amor incondicional. Recordemos que, te lo voy a poner así, si estuvieras con tu pareja, estuviste un día terrible en el trabajo y quieres contárselo y él está así, y estás aquí viendo el celular y te dice, ¿sabes qué? Cuando ya dejes de llorar, me llamas porque así no me gusta estar contigo. ¿Cómo te sentirías? Claro, rechazada, ignorada. Así, sin darte cuenta, es que muchas veces se siente tu niño. Por eso es fundamental que alimentes diariamente esa conexión con tu niño. Y cuando tengas esas malas conductas, sea lo primero a lo que le apuntes, ¿sí? Fundamental entonces tener eso en cuenta. ¿Listo? Ahora, me gustaría que aquí abajo me dejes en comentarios si tienes alguna pregunta sobre este tema. Quiero que me cuentes en qué situaciones has llegado a sentir desconexión porque tu hijo tiene malas conductas. Cuéntame aquí abajo opiniones, experiencias, incluso preguntas que tengas, y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días. Quiero invitarte a cerrar este tema entonces haciéndote una invitación muy especial, y es: ¿cuántas veces has deseado poder entender y corregir las conductas de tus niños y no lo has logrado? Muchas veces, ¿no? Por eso hoy quiero invitarte especialmente a mi nueva masterclass gratis, donde te ayudaré a lograr entender y poder corregir la conducta de tus niños, saber por qué es importante ver más allá de esa mala conducta que tiene tu niño, ver de fondo, porque es importante ver de fondo qué hay detrás de eso. Quiero contarte entonces que a finales de este mes estaremos haciendo ese espacio la próxima semana. Entonces,
quedan últimos días para que puedas registrarte en esta masterclass gratis. Entonces, regístrate en el enlace que te comparto aquí abajo. Entonces, te invito a que te registres a mi nueva masterclass gratis. Entiende y corrige la conducta de tus niños, donde tú y yo aprenderemos a enfocarnos más allá de la conducta y entender por qué es importante ver detrás qué sucede. Entonces, nos vemos ahí. Recuerda, últimos días para que te puedas registrar. Tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, abrazo enorme. Chao.